5 empresarios, vamos a llamarlos A, B, C, D y E, 5 empresarios están tanteando entre ellos la posibilidad de celebrar un contrato. ¿Qué ha sucedido? Que una empresa ha hecho una convocatoria, una licitación, pongamos, ha hecho una convocatoria para realizar una obra muy importante. A ninguno le da el cuero para realizarla por sí solo, pero en conjunto la podrían encarar. Entonces están explorando la posibilidad de hacer un contrato entre ellos para presentarse y competir. Sería un contrato asociativo, obviamente, probablemente una unión transitoria. Como sea, la negociación entre ellos va avanzando, ya está bastante madura y llegado a un punto tienen que deliberan y deciden. De ellos hay 4 que están a favor y que manifiestan su conformidad con su consentimiento para conformar este contrato asociativo entre ellos, y el quinto no. El quinto vamos a suponer, no lo convence la idea. No quiere integrarse. ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo encuadramos jurídicamente este caso? ¿Hay contrato o no hay contrato? De haberlo, ¿a quiénes vincula? ¿Quiénes son las partes de este contrato? Los 4 que votaron a favor, también el quinto. Faltan elementos, ¿sí?, para poder hacer el encuadre preciso de este caso. Pero me voy a tener acá, porque nos sirve como para plantear el tema de hoy, de esta charla, que es el tema de la formación del consentimiento en los contratos plurilaterales. Soy Andrés Sánchez Herrero, te doy la bienvenida a esta presentación que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos. Hoja de ruta. Primero vamos a ver la norma que regula la cuestión, el 977 del Código Civil y Comercial, artículo 977 del Código Civil y Comercial. Después voy a hacer algunas consideraciones sobre los contratos plurilaterales, que nos van a servir para interpretar esa norma, y luego volveré ya para hacer la exégesis directa del artículo que nos va a dar la respuesta al caso planteado, espero, y en todo caso a la cuestión más genérica de cómo se forma el consentimiento en los contratos plurilaterales. Te decía, artículo 977, te lo leo. Contrato plurilateral. Si el contrato ha de ser celebrado por varias partes y la oferta emana de distintas personas o es dirigida a varios destinatarios, no hay contrato sin el consentimiento de todos los interesados, excepto que la convención o la ley autoricen a la mayoría de ellos para celebrarlo en nombre de todos o permitan su conclusión solo entre quienes lo han consentido. Como te decía, algunas consideraciones primero sobre los contratos plurilaterales, que nos van a servir para interpretar lo que esta norma dice. Primera cuestión, contrato plurilateral es el que tiene 3 o más partes. Contrato plurilateral es el que tiene 3 o más partes. Analizo el tema más extensamente en otra presentación a la que remito, pero te destaco que no lo estoy confundiendo con el contrato asociativo. Fíjate que acá no hablé de comunidad de fin, ni de una organización, ni nada. Pluralidad de partes, quiere decir 3 o más, porque todo contrato tiene pluralidad de partes. En ese sentido, hay que interpretar el artículo 977 que te leí cuando dice si el contrato va a ser celebrado por varias partes. Obvio que va a ser celebrado por varias partes. Por definición, un contrato tiene al menos 2 partes. Hay que rectificar, corregir un poquito la expresión del jurado. Lo que quiso decir es más de 2, que sería lo habitual. Varias partes, 3 o más partes. Es decir que lo que me estoy fijando es en cuántas partes tiene el contrato, ¿sí? ¿Y qué nombre le damos a este contrato plurilateral? Y a los que no, bueno, los que no son los que tienen 2 partes. Lo natural sería llamarlos contratos bilaterales, ¿no? Pero como los actos jurídicos, que también en función de las partes que tienen pueden ser actos jurídicos bilaterales, trilaterales, etc. Pero no lo voy a llamar así porque ya tenemos en el código esa expresión, contrato bilateral, para referirse a otra cuestión, a otra categoría de contratos, que no tiene que ver con cuántas partes tienen, sino con si se obligan o no recíprocamente. Así que, aunque quizá no sea lo más elegante, voy a llamarlos contratos no plurilaterales a los que tienen solo 2 partes. Algunos ejemplos: contrato de sociedad, un contrato de unión transitoria, un consorcio de cooperación, una agrupación de colaboración. Sí, por supuesto, siempre y cuando tengan 3 o más partes. Una sociedad entre 2 socios no es un contrato plurilateral, por ejemplo. Pero bueno, también puede ser una apuesta, un contrato de juego o apuesta, ¿sí? O una transacción. En fin, cualquier contrato que tenga 3 o más partes es un contrato plurilateral. Más allá de que esto sea más común, sí es cierto, en los contratos asociativos. Decir entonces que esto es lo que lo caracteriza implica que
Todo contrato es plurilateral si tiene 3 o más partes, aunque no sea un contrato asociativo. Destaco esto, aunque no sea un contrato asociativo. También quisiera destacar otra cuestión que es la de pluralidad de partes y parte plurisubjetiva. Pluralidad de partes y parte plurisubjetiva. Pluralidad de partes es cuando hay varios centros de interés. Por ejemplo, 3, 4, 5 más socios. Parte plurisubjetiva es que independientemente de cuántas partes haya en ese contrato, alguna de estas partes, o varias, pero pongámosle una, está conformada por varios sujetos. Te doy un ejemplo. Si A vende un inmueble y B y C se lo quieren comprar, B y C son la parte compradora. Es una sola parte. Pero plurisubjetiva porque hay dos sujetos que la conforman. Dos o más podrían ser. ¿Sí? Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque si un contrato es plurisubjetivo en una parte, pero no es plurilateral, no se aplica 977, que está pensado solo para los contratos plurilaterales. Te doy un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en el estudio estamos teniendo un asunto en el cual hace un tiempo atrás una sociedad le vendió un inmueble a 3 personas. ¿Sí? Es un contrato no plurilateral, vendedor y comprador, con una parte plurisubjetiva en la parte compradora. Después se desató todo un conflicto y ahora están por celebrar una transacción con relación a ese conflicto. De nuevo, es un contrato que va a tener dos centros de interés, lo que era la parte compradora que está transigiendo y lo que era la parte vendedora, más allá de que una sea plurisubjetiva. Por ende, a este contrato le tenemos que aplicar las reglas generales, no la regla del artículo 977 en cuanto a la formación del consentimiento. Otra cuestión es la de la plurilateralidad actual. Fíjate que, versus la potencial, fíjate que cuando hablé de contrato plurilateral te dije, es el contrato que tiene 3 o más partes. No dije es el contrato que tiene o puede tener 3 o más partes. Si tiene 3 partes o más, tiene plurilateralidad, o si querés, plurilateralidad actual. La plurilateralidad está en acto. Si tiene solo 2 partes, no es plurilateral. Pues mira, bueno, pero un contrato abierto se pueden sumar otros. Bueno, eso no es ser plurilateral. Eso es estar en potencia de ser plurilateral. O sea que hay una plurilateralidad potencial. Y de nuevo esto tiene importancia porque el 977 se aplica solo a los contratos que son actualmente plurilaterales, es decir, los que tienen 3 o más partes. Y por ende, habiendo un contrato que solo tiene 2 partes, por más que esté en potencia de tener más, no se le aplica el 977, se le aplican las reglas generales de la formación del consentimiento. ¿Sí? Un contrato asociativo, pongámosle una agrupación de colaboración que tiene 2 partes, no es un contrato plurilateral. No se le aplica el 977 cuando se forma el consentimiento. Por más que sea un contrato abierto y puedan incorporarse luego otros sujetos. Para ir cerrando estas referencias a los contratos plurilaterales que vas a ver, nos van a servir para interpretar el 977, te hago una distinción. Están los contratos plurilaterales asociativos, que es los que toda la vida se conoció como tales, una sociedad, un contrato, no sé, una mutual, una asociación civil, una agrupación de colaboración, un consorcio de cooperación, etc. Tiene esa comunidad de fin, los intereses están alineados, hay una actividad organizada en común, etc. Por supuesto, si tienen 3 o más partes son plurilaterales, asociativos. Pero también podés tener contratos plurilaterales conmutativos, de cambios. Plurilaterales sí, de cambio. Y entonces tenés, por ejemplo, un contrato de apuesta. Y varias personas se reúnen, va a haber un partido de fútbol, algunos se apuestan que va a perder, que va a ganar el equipo A, otros que va a ganar el equipo B y otros que va a haber empate. Hacen un pozo y con ese pozo se lo van a repartir entre los que resulten ganadores. Ese es un contrato que no es asociativo, es un contrato de cambio. Pero es un contrato plurilateral porque, de acuerdo con la definición adoptada, tiene 3 o más partes, es un contrato plurilateral. Y esto tiene importancia, de nuevo. ¿Por qué? Porque la regla del artículo 977 para la formación del consentimiento se va a aplicar aun cuando el contrato sea de cambio, si es plurilateral. Se aplica siempre que es plurilateral. Por supuesto, si es asociativo, pero también si es de cambio. En el ejemplo que te di, el contrato de juego, o apuesta en este caso, sería un contrato al que se le aplica el 977 porque tiene 3 partes, o más en el ejemplo, por más que sea un contrato de cambio.
Bueno, en fin, allanadas estas cuestiones, vamos a hablar del consentimiento en los contratos plurilaterales. ¿Por qué? Porque la clasificación de los contratos plurilaterales y no plurilaterales no es una mera elucubración académica, un divague teórico, ni siquiera una ayuda para la didáctica. Tiene consecuencias jurídicas prácticas, hay reglas específicas que se aplican solo a una u otra categoría de contratos. Por ejemplo, los plurilaterales tienen reglas particulares respecto a la nulidad, la resolución, en fin, en cuanto a sus efectos, legitimación activa, etc. Bueno, y una de las reglas supuestamente especiales previstas en el paquete de los contratos plurilaterales es justamente la de la formación del consentimiento, que está contenida en el artículo 977 que reciente leí. Entonces, vamos entrando en el asunto. Por supuesto, si en un contrato plurilateral todas las partes prestan su conformidad al contrato y no hay nada más que hablar. Y si ninguna lo hace, no. Pero ¿qué hacemos si algunas dicen sí y otras dicen no? Ahí es donde tenemos que resolver la cuestión. Y la regla del código es muy clara. No hay contrato. Si no prestan su conformidad, no prestan su consentimiento, dice el código, todas las partes, no hay contrato. Te destaco la regla. No es que no obliga al que no prestó su conformidad, no obliga a nadie. No obliga a nadie. Es una aplicación elemental de la regla de la formación del consentimiento. ¿Sí? De hecho, aunque no estuviera escrita, esa habría sido la regla aplicable. ¿Sí? A continuación, el artículo contiene dos excepciones que, sí, está bien, no están mal, pero vamos a verlo. La primera excepción tiene lugar cuando el contrato, digamos, en el caso en el cual el contrato igual se va a perfeccionar si la ley o un acuerdo autorizan que la mayoría de los interesados lo celebre en nombre de todos. En realidad lo que acabo de tener es un tema de representación. Entonces, yo te di el ejemplo de que A, B, C, D decían que sí y E dice que no hay contrato. Ahora, obviamente, si hubiera un poder dado a la mayoría de ellos para obrar en nombre de E, y sí, pero esa no podemos decir que E no prestó su conformidad. En realidad lo hizo a través de su representante, y eso es lo mismo que si lo hubiese hecho él. ¿Bien? Entonces, pero bueno, sería la primera supuesta excepción. Te aclaro que cualquier representación debidamente investida y actuando dentro de sus límites produciría este efecto, y no solo, como dice el artículo, cuando se autoriza a la mayoría para obrar en nombre de todos. Digo, si en mi ejemplo E le dio un poder a A para que lo representara y A presta su conformidad por E, además de hacerlo un nombre propio, también obviamente hay contrato. En fin, no es nada que no se desprenda, insisto, de las reglas generales de la representación. El segundo supuesto tiene lugar, la segunda excepción, en la cual el contrato igual se perfecciona, a pesar de que no todos manifestaron su consentimiento, no todos están a favor de celebrar el contrato, tiene lugar cuando, de nuevo, o la ley o un acuerdo prevén que el contrato quedará concluido entre quienes lo han consentido. El contrato quedará concluido entre quienes lo han consentido. Y sí, vamos a suponer un acuerdo. Entonces, mientras están negociando, llegado a cierto punto, nuestros 5 potenciales contratantes hacen un acuerdo por el cual deciden que cuando se defina la cuestión, se delibere y se vote, por así decirlo, cuando esto ocurra, va a haber contrato entre todos los que voten a favor. Bueno, por supuesto que si luego A, B, C y D votan a favor de hacer el contrato y E no, y habiéndose hecho ese acuerdo previo, por supuesto que van a quedar obligados estos 4 y va a haber contrato entre ellos 4. A ver, no es nada que no se desprenda de los principios generales de los contratos, autonomía privada y obligatoriedad de lo pactado. Nada nuevo, nada nuevo. Si vamos al caso, también podrían eventualmente acordar que fuera por mayoría, podrían acordar que obligara a todos y no solo los que votaron a favor, en fin, esto es la autonomía privada. Va quedando claro entonces cómo hay que resolver este caso, ¿no? O sea, daría la impresión que si no se hizo ningún acuerdo previo ni nada, estos 4 que manifestaron su conformidad para integrar un contrato en el cual iba a estar los 5, por supuesto que ahí no hay contrato. Lo que no quita que estos 4, a ver que el quinto no se prende, puedan hacerlo entre ellos 4, pero bueno, habrá que formar el consentimiento respectivo, o busquen un quinto y lo agreguen. Pero si 4 votaron a favor de estar los 5 y el quinto no lo votó en contra, o no manifestó su consentimiento, acá no hay contrato, el contrato no obliga a nadie. Obviamente, las excepciones serían aplicables.
si eventualmente el quinto le hubiese dado un poder a alguno de los otros para obrar en su nombre y ese otro en su nombre dice que sí, que se suma al consentimiento y no hay una manifestación contraria del quinto, hay contrato por las reglas de la representación. Eso está claro. Lo mismo si hubiese habido un acuerdo previo en el cual establecían que, aunque no todos quieran formar el contrato, este quedará conformado o integrado por todos los que voten favorablemente para su celebración. Obviamente que quedarán obligados los 4 que se manifestaron a favor de la celebración del contrato. Y bueno, ya a modo de conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Que son aplicaciones elementales de las reglas generales de los contratos, autonomía privada, obligatoriedad, nadie se obliga más allá de lo que aceptó, de lo que fue su consentimiento, pero se obliga a todo lo que pactó, las reglas de la representación, en el caso de una de las excepciones, insisto, si no se hubiese escrito este artículo, que no digo que esté mal, pero digo, habríamos o deberíamos haber llegado a la misma solución. ¿Sí? La regla general es que si hay un contrato plurilateral y no todos prestan su conformidad, no hay contrato, pero puede haber algunas excepciones basadas en acuerdos previos, en el tema de la representación, etc. Que en el fondo no es algo muy distinto a lo que pasa con los contratos no plurilaterales, nada más que al ser 2 partes, de todos son 2. Pero si los 2 no prestan su conformidad, por supuesto que no hay contrato. Existe la posibilidad de que una parte celebre un contrato obrando en nombre propio y como representante de la otra, llamado contrato consigo mismo. Ahí aparecen cuestiones delicadas como la de el conflicto de intereses, que no dejarían estar presentes también si fuese un contrato plurilateral, por cierto. Pero en fin, insisto, son las reglas generales aplicadas al caso particular de los contratos plurilaterales. ¿Tenés alguna reflexión para hacer, alguna duda? Lo puedes dejar en la sección de los comentarios. Si estás interesado en conocer más sobre el derecho de los contratos, te invito a que veas los demás videos de mi canal.